Recuerdo que era un domingo de marzo de 2002, yo tenía 15 años y nuestra pastora nos avisó que en abril íbamos a ir a visitar el tutelar de menores. Y a mí me encantaba oír esa noticia porque significaba que yo me iba a poner a inventar una obra de teatro. En aquella época de mi vida, en la adolescencia, yo veía mucho cine de arte, mucho anime japonés, asistía con regularidad al teatro. Claro, al teatro para pobres, porque pues, yo no tenía dinero. Pero la UNAM, en el Centro Universitario de Teatro, el CUT, su escuela de teatro, daba funciones gratuitas los días sábados a la 1 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. Los estudiantes del CUT que llegaban al último año presentaban sus trabajos de titulación, que eran estas obras de teatro que se ofrecían de manera gratuita, y para eso había que hacer unas filas larguísimas. Uno tenía que llegar con anticipación. Iba una persona a contar a las personas y decía: hasta aquí, los demás, lo siento mucho, bye bye, arrivederci, ya no pudieron entrar. Y era un deleite artístico para mí porque podía ver esas obras de teatro. Y de hecho yo pertenecía a un grupo del barrio, un grupo de teatro experimental, y me encantaba escribir relatos, me encantaba escribir poesía, y tenía la cabeza llena de ideas locas. Y ahí unos hermanos dicen, ¿tenía? ¿No? Pero recuerdo que en esa época, pues por todo lo que yo consumía, me encantaba escribir. Empezaba a escribir diálogos, y los diálogos se convertían en escenas, y las escenas se pegaban a otras escenas, y las convertía en una historia que yo encontraba el modo de poner el mensaje de salvación allí, de cómo el ser humano necesita a Dios para poder vivir y que es necesario convertirse a Él. Y en esa época mi mamá me apodaba el Patas. Y decía, patas para aquí, patas para allá, patas para qué las quiero. Y decía, te la vives en la calle. ¿Cómo es posible? No quieres estar en tu casa, te la vives en la calle. Y yo llegaba a las 3 o 4 de la mañana por andar en estos business del teatro. Y pues bueno, a mí cada vez que me decían, vamos a ir a la cárcel, era algo que me iluminaba el rostro y me emocionaba. Yo quería ir a poder predicar. Para mí era un reto emocionante el poder entrar a ese lugar. Yo decía, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a ensamblar? ¿Qué voy a ensayar? Y a mi liga de jóvenes yo la sometía a unos ensayos criminales de varias horas. Criminales, realmente yo era muy estricto en ese sentido de que de aquí nadie sale hasta que no quede ensamblado esta pieza. Y por alguna extraña razón me soportaban o me tenían que soportar, y pues ahí estábamos. Y se me olvidaba a veces comer, se me olvidaba a veces dormir, con tal de armar el espectáculo teatral a la perfección. Y como en la cárcel no podíamos meter muchas cosas, que vestuario, iluminación, escenario, etcétera, pues era teatro corporal 100%. Yo no podía imaginar que a otra persona no le emocionara ir a la cárcel a predicar. En mi cabeza no cabía que alguien no se pudiera emocionar de poder tener una oportunidad para compartir la palabra de Dios. Entonces para mí fue un choque tremendo descubrir que la gran mayoría de los hermanos de mi congregación no querían ir a la cárcel. Y me chocaba escuchar los pretextos, hermanos, me irritaba escuchar los pretextos que ponían. Había unos hermanos que decían, es que a mí me da miedo, ¿qué tal que nos hacen algo? Ignorancia pura. El ambiente está 100% controlado y los chicos se portan de la mejor manera que usted pueda pensar. De hecho, yo les he dicho en la liga de jóvenes que los peores chicos con los que yo he trabajado es en las iglesias. Porque los de las cárceles, portaditos bien, porque no les conviene portarse mal. Los envían a la celda de castigo o les amplían la pena y se deben de portar al 100%. La gente más amable, hermanos, qué bueno que nos vinieron a predicar. Y como yo entraba con todos los grupos, se emocionaban. Ay, hoy no vinieron los hermanos. Ay, hoy no vinieron las monjas, porque también iban monjas, ¿no? Era un tiempo en el cual a mí me irritaba escuchar que las personas decían, ¿qué tal que nos hacen daño? Y había otros muy estrictos, muy severos, ellos que decían, ¿y para qué les vamos a ir a predicar a esas personas? Están en la cárcel, es por algo malo hicieron y tienen que pagar. La Biblia le dice falta de misericordia. En mi pueblo le dicen de otra forma.
pero quedémonos con falta de misericordia. A la gente le falta misericordia. Yo escuchaba eso y me irritaba escuchar a las personas que opinaban así. Y poco a poco me fui dando cuenta que los cristianos metodistas le poníamos pero para ir a predicar a algunos lados. Tenía que cumplir requisitos previos, si me gustaba o no me gustaba, si me parecía digno, no me parecía digno, si me parecía seguro, si me parecía peligroso, y que incluso había personas que predicaban con dobles intenciones, porque veían a la evangelización como un acto clientelar de campaña electoral en tiempos de elecciones. Le damos cosas a las personas, vamos a ir a verlos, vamos a llevarles una torta, vamos a predicarles si ellos se afilian a nuestra religión, a nuestra iglesia. Si no, no había pasión, no había ganas, no había entrega, no había muchas cosas y sí había algo que sobraba. Sobraban prejuicios sociales. Y los prejuicios, hermanos, ¿cómo nos hacen daño? Nos destruyen como personas y como seres humanos. Un prejuicio es capaz de acabarse una familia entera. ¿Qué cosa es un prejuicio? Un prejuicio es cuando usted juzga desde antes algo sin conocerlo bien. Se hace una idea de algo sin conocer a la persona, sin conocer la situación. Como esta gente que decía, no vamos, ¿qué tal que es peligroso? Y nunca habían ido a una cárcel. Como esta gente que decía, está lleno de criminales. Y no sabían que hay muchas personas que están allí por injusticias. Y que incluso había un montón de hijos de pastores y de hijos de directores de alabanza y de hijos de hermanos de iglesias que por cuestiones familiares están allí. Entonces cuando uno iba a visitarlos así, yo soy cristiano también. ¿Y por qué estás acá, chamaco? Pues pasaron un montón de cosas en mi familia y estoy aquí. Los prejuicios, hermanos, cuando nosotros nos hacemos esas ideas en la cabeza antes de conocer la situación, nos destruyen. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje que tenemos el día de hoy, me acordé de todo esto, porque también para el apóstol Pablo fue un choque enterarse que el ministerio que él tenía, la visión del cristianismo que él tenía, su apostolado, no era del mismo modo que la demás gente lo pensaba. A Pablo lo criticaban, a Pablo lo humillaban, a Pablo lo ridiculizaban, todos los cristianos, pero principalmente los de Corinto. Los de Corinto eran un dolor en el estómago, hermanos. Los corintios le decían un montón de cosas a Pablo. Y Pablo viene aquí a decirles cómo debe de ser verdaderamente un cristiano sin prejuicios. Y les dice, yo no tengo prejuicios y por eso me lanzo a la labor de predicar porque no tengo estos prejuicios. Y les enseña 3 formas en que los cristianos sin prejuicios debemos ser. La primera de esas formas es que un cristiano sin prejuicios rompe las barreras culturales. Vean por favor en 1 Corintios 9, versículos 20 al 22. Lo que está diciendo allí Pablo es que él se ha hecho como todos para ganar a todos. Me he hecho como los judíos para ganar a los judíos, a los que tienen ley para ganar a los que tienen ley. Me he hecho como sin ley para ganar a los que no tienen ley. Es decir, Pablo está diciendo, he estado con los que van iniciando en la fe, con los que ya son expertos en la fe. Me hago como todos porque no le temo a ningún grupo. No tengo miedo de relacionarme con ningún grupo. No creo que por estar con alguna persona, esa persona me va a contaminar, me va a hacer daño, me va a hacer algo malo. No, simple y sencillamente Pablo se hacía amigo de todos, empatizaba con todos, comprendía la realidad de todos, comprendía la realidad de cada individuo. Y cuando leo esto de cómo era el apóstol Pablo, que así era nuestro Señor Jesús, y no de balde Pablo en algún momento dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Cuando veo esto que Pablo está diciendo, que él es capaz de juntarse con todo mundo, pienso,
¿Cuánta falta le hace a nuestra iglesia poder participar con todo mundo? Acercarse a los grupos marginados, acercarse a los que no piensan como nosotros, a los que no son como nosotros, a los que nos critican incluso, a los que sufren discriminación en la sociedad, porque lo que hacemos en las congregaciones es tacharlos, señalarlos, aquellos que no nos caen bien o no creen como nosotros o que hacen cosas o son de maneras que nosotros les decimos, eso que tú estás haciendo es pecado. Y los cristianos no nos juntamos con ustedes. Ustedes están mal y por lo tanto no podemos tener participación. E incluso hasta le sacamos versículos bíblicos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Tú eres de tu padre el diablo, yo soy de mi Padre Dios. Y hacemos una separación. Hasta en nosotros mismos, con gente de otras denominaciones. Uy, no, esos son bautristes, con esos no nos juntamos. Uy, no, esos son testiguillos, con esos ni a la esquina. Uy, no, estos son mormones, estos son de aquí y de aquello. No nos juntamos con ellos. E incluso dentro de la misma congregación, hacemos las divisiones con los que creemos que están en pecado. No rompemos nuestras barreras culturales. Y en lugar de crear puentes, ponemos unos muros divisorios y les decimos, ustedes no pueden entrar al reino de Dios porque no creen lo que yo creo, no son como yo digo que deben de ser y están fuera. Pablo les dice, un cristiano sin prejuicios rompe barreras culturales. Y lo segundo que les dice Pablo es, un cristiano sin prejuicios vive en servicio. En el versículo 19, por favor, pongan sus ojos ahí. Pablo dice que él es una persona libre y que libremente decide hacerse, ¿qué cosa? Siervo. Esa es una palabra que en griego es esclavo. Decide hacerse esclavo de todos porque él no pretende gobernar a los demás. Pablo fue un apóstol, hermanos. Él fue nombrado directamente por Jesucristo que se le apareció en el camino. Él fue nombrado apóstol y sin embargo, él no quiere gobernar a los demás. Él no quiere tener la razón. Él no quiere ordenar a los otros y decirles cómo tienen que vivir. Él solamente como su maestro quiere servirles a todos. Y en la iglesia, hermanos, constantemente nos sentimos superiores a los que no creen, a los que son de otras iglesias, los hermanos que llevan mucho tiempo en la congregación y que participan en todo, ven de lejos a los hermanos que casi no vienen. Y uno podría decir, bueno, los hermanos que casi no vienen también ya son los que son más santos, más puros. No, pues los hermanos que casi no vienen también ven menos a los demás porque dicen, mi familia lleva aquí más tiempo. Y yo nada más vengo en fechas especiales y casi que nos hacen el favor de venir a pasar lista. Y miran a los otros así desde arriba. Y los pastores que vienen, ¿qué queremos? Autoridad, renombre, que me sirvan, lujos. Y los congregantes también. Todos estamos peleando por poder. E incluso a nivel mundial, la iglesia lo que quiere es gobernar sobre la vida de los demás y decirles cómo tienen que vivir hasta en cuestiones de la intimidad. Decía por ahí un profesor del seminario que nos enseñó, los pastores se tienen que salir de las alcobas de los congregantes. Pastor que le dice a sus congregantes cómo tiene que vivir su intimidad es un pastor que está viviendo en pecado. ¿A usted qué le importa? Usted predique el evangelio, que el Espíritu Santo convenza a cada persona de lo que lo tiene que convencer. Ya les he dicho que una vez llegó alguien aquí y me preguntó, pastor, ¿con mi esposa está bien que haga esta posición o es pecado? Digo, hermano, ¿por qué me viene a preguntar esas cosas a mí? Pregúntele a su esposa. Esas son cosas de ustedes, yo no les tengo que decir eso. Y sin embargo hay iglesias que se meten hasta en esos asuntos. A nivel mundial la iglesia lo único que quiere es poder y autoridad. Pero Pablo dice, yo me he hecho esclavo de todos. Un cristiano sin prejuicios vive en servicio, no para dominar a los demás.
Y la tercera cosa que les dice Pablo es que un cristiano sin prejuicios no tiene dobles intenciones. Miren, hermanos, en aquella época había un problema bien grande para Pablo. La gente lo criticaba porque decía, este nada más se hizo apóstol, vio que empezó a jalar este business del cristianismo, se hizo apóstol para ganar el billullo. A este lo que le interesa es la lana, el billete, el dinero. Y lo criticaban de eso siempre a Pablo. Por eso Pablo dice, yo trabajo con mis propias manos. Y en el versículo 18, por favor, ponga sus ojos en el 18. Pablo va más allá. Y Pablo dice que él renunció a la paga económica que merecía justamente. ¿Cierto o no es cierto que dice eso ese versículo? Que renunció a esa paga porque lo criticaban un montón por esa situación. Y decía que su única ganancia era tener el privilegio, el derecho de poder predicar el evangelio. Versículo 16, vaya al 16. Y dice Pablo, y si no lo hago, ¡ay de mí si no lo hago! Pablo entendía que para predicar es importante no tener dobles intenciones. No era que fuera malo que recibiera su paga, pero él quería demostrar que verdaderamente no tenía dobles intenciones. Y hoy en día hay dos tipos de iglesia. Iglesias que persiguen solamente la ganancia económica y que le dicen a usted, deje de llorar. Y van por el puro billullo. Iglesias que te dicen, siembra en fe, hermano, pon aquí tu ofrenda. ¿Qué trajiste? 5,000 pesos no es suficiente, pon 10,000, pon las escrituras de tu casa, pon los documentos de tu coche, siembra porque el Señor te lo va a multiplicar. Y hay gente que se lo traga. Y esos pastores de repente llegan en unos camionetones porque están estafándole la lana a las ovejas, literalmente la lana. Pero hay otras iglesias que a lo mejor no tenemos esa perspectiva que le llaman teología de la prosperidad, pero aún así tenemos dobles intenciones. Vemos a la gente para ir a predicarle y si no se ve reflejado en nuestras bancas que vengan más personas, ¿para qué predicamos? Pastor, ¿para qué vamos a predicar si nunca vienen? Vamos y le hablamos al vecino una y otra vez y nunca se congregan con nosotros. No tiene caso ir a predicarles. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a dar de comer a la gente? Al rato ya nada más van a querer venir a pedir. No, pastor. ¿Para qué vamos a abrir nuestras instalaciones para que la gente entre? No, nos van a dejar maltratado el jardín, nos van a dejar maltratadas las instalaciones. Queremos la ganancia de la membresía, cuando Dios nos ha dicho que debemos predicar por puro amor. No queremos evangelizar, queremos venderle a la gente nuestro producto religioso, nuestra marca Iglesia Metodista de México AR, registrada ante Gobernación. Véngase para acá, esta es la buena. No queremos predicar, queremos usar a la gente. Nos falta pasión, nos falta querer servir. Y a algunos ni nos interesa. Y a los que sí nos interesa, le ponemos peros a Dios. Y por eso el día de hoy el Señor, a través del apóstol Pablo, de esta lectura que hicimos, nos invita a despojarnos de prejuicios. Y tengo que revisar yo mi propia vida para poder saber, ¿realmente soy capaz de convivir con todo tipo de personas? O hay cierta gente que me dice, yo soy de la comunidad de lejitos y con asquito porque tú como que estás contaminado, lleno de pecado. Contigo no. ¿Realmente soy una persona que puede vivir para servir o que espera ser servido? ¿Qué actitud incluso tengo cuando yo vengo a la congregación, al culto? A los hermanos diáconos siempre les he dicho, el culto es para venir a alabar a Dios. Yo no vengo a un restaurante donde me van a servir. De tal manera que yo no puedo salir del culto diciendo, hoy no me gustó la alabanza, hoy no me gustó esto, hoy no me gustó aquello. Pues si no era para usted. Usted venía de mesero a servirle a Dios. Y si no le gustó es porque usted no vino con ese corazón. Usted viene a servirle al Señor.
Usted viene a entregarle su vida al Señor. ¿Vives para servir? ¿Vives para servirle a los demás que están a tu alrededor? Y por último, cuando vienes con Dios, ¿vienes con el corazón puro o con una doble intención? ¿Qué es lo que te mueve a venir delante de la presencia de Dios? Que ya me sane esto que estoy teniendo, que ya me saque de esta situación que estoy pasando, o vienes verdaderamente a alabar. Y cuando le hablas a otro, ¿qué es lo que persigues? Simple y sencillamente compartir, porque es lo que Dios nos dijo, lo que Cristo nos ha mandado a hacer. ¿O quieres jalar a las personas como si fueran clientes de un programa electoral? El Señor nos dice, vive sin prejuicios, vive para servir, acércate a todos y acércate de corazón. Esa es la iglesia que quiere nuestro Señor. Y yo le pido a mi Padre Celestial que esa iglesia, podamos decir, esa iglesia es Templo Jehová. La iglesia metodista de Nextlalpan es así. Nosotros verdaderamente vamos en ese camino. Tenemos errores, nos tropezamos, nos caemos, de repente nos confundimos, nos arañamos, nos peleamos entre nosotros, pero seguimos caminando. Porque el Señor de la iglesia es solo uno. Y Él nos enseñó a servirles a todos. Que así sea, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Bendito Señor, ayúdanos, Señor, a poder analizar nuestra propia vida, a poder contribuir, Señor, en la obra de tu iglesia. Que nuestras vidas, Señor, sean vidas útiles a tu obra. Nosotros quizá a veces somos incapaces de ver todas las cualidades que tú has puesto en nosotros, pero hoy nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos uses como el alfarero usa el barro. Moldéanos, Señor, constrúyenos, haznos vasos nuevos, vasos de edificación, vasos de bendición, vasos de evangelización, vasos que lleven, Señor, a otros lo que otros están necesitando. Señor, haznos una iglesia hermosa, haznos una congregación hermosa, conviértenos en familias hermosas, conviértenos en personas preciosas delante de tu presencia. Nos ponemos en tus manos para que podamos ser moldeados como tú quieres hacerlo. Señor, estamos para servirte a ti y para servir a los demás. Alabado sea tu nombre, Señor, en Jesús. Amén.